Buenos días. Habla 131, ¿sí? ¿Me confirman porque no aparece en la pantalla? Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Voy a compartir pantalla. Profesora, buenos días. Buenos días. ¿Me confirman si se ve el PPT, por favor? Sí, sí se ve.
Ok, perfecto. Miren todos los temas que vamos a desarrollar hoy día. Hidrografía del Buenos días, Perú. Miss. Buenos días. Hidrografía, nociones básicas, vertientes hidrográficas, mar peruano, corriente peruana. El glaciares no está, pero en las separatas sí, pero en las PPT no está. Por cuestiones de tiempo, les sugiero que entonces ustedes, por favor, lean esa partecita, cuenca y gestión de riesgos. Luego vamos a hablar, miren, todo lo que es el clima y los principales desastres de origen climático, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces con algunos conceptos básicos. Ah, un ratito, me olvidaba. Ya, listo. Algunos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder entender un poco cuando vayamos describiendo las vertientes hidrográficas. Se dice que el Perú tiene 3 grandes vertientes, ¿no es así? Estas vertientes, un ratito, acá está, son pues la del Amazonas, que es la más grande, con 84 cuencas, la del Pacífico, con 62 cuencas, y la vertiente del Titicaca, con 13 cuencas, ¿no? Pacífico, Amazonas, Titicaca. Pero, ¿qué es una vertiente? ¿Sí? ¿Qué es una vertiente? ¿No? Quiero retroceder y ahora no me deja. Ya, por acá entonces, así. ¿Qué es una vertiente hidrográfica? Bien, una vertiente, dice, es un conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos drenan a un punto en común. Puede ser otro río, como la del Amazonas, ¿no? O que desembocan en un mismo mar, el mar peruano, mar de Grao, parte del Océano Pacífico, o un mismo lago que es pues el Titicaca, ¿no? Entonces, una vertiente es un conjunto de ¿qué? De unidades hidrográficas. Todas van a un destino común. ¿Y qué es una unidad hidrográfica? Dice que la unidad hidrográfica es un espacio delimitado por líneas divisorias de agua. ¿Qué cosa es esta línea? Vienen a ser las cordilleras que rodean un sistema fluvial. Al interior de una unidad hidrográfica hay todo un sistema fluvial compuesto por un río principal y sus cuencas tributarias, porque no necesariamente es un río tributario, sino puede tener algunas cuencas, subcuencas tributarias. Por eso le dice unidad, ¿sí? Está conformada también, a su vez, por varias cuencas que drenan a un río colector principal. Entonces pueden haber varias unidades y todas estas unidades hidrográficas finalmente terminan por drenar al río que finalmente va a llegar al mar, ¿no? Entonces, este conjunto de unidades hidrográficas pues da origen a una vertiente, donde el río obviamente es digamos, el elemento principal, porque es la corriente de agua que desemboca en una similar, en un lago o un mar, ¿no? Los ríos pueden ser principales o pueden ser afluentes, ¿no? Tributarios. También hay ríos efluentes, que son los que salen, nacen del río principal, ¿no? Entonces, efluentes, por acá vamos a ponerle efluente y por acá afluentes, ¿sí? Entonces, el río, repito, es el elemento principal de toda una cuenca o unidad hidrográfica, ¿sí? Todo río siempre tiene un lugar donde nace y tiene un lugar donde termina, ¿no? Se le llama naciente y se le llama desembocadura, ¿no? La desembocadura en este caso es en delta porque ven que se ramifica. Las que no se ramifican se llaman estuario, ¿no? Además, todo río
recorre que una longitud en kilómetros. Esto se le conoce como curso, ¿no? Curso. El curso del río, desde su naciente hasta su desembocadura, se le llama curso. Además, el río recorre un relieve, ¿no? Acá vemos un suelo. Este relieve se le llama cauce, ¿no? También se le llama lecho o cavidad, donde el río discurre y se le llama cauce, ¿sí? El río que traslada agua. Y al volumen de agua, ¿cómo se le llama? Caudal, ¿sí? Es caudal. Entonces, un río tiene curso, correcto, tiene curso, le falta el curso. Tiene naciente, tiene desembocadura, tiene cauce, tiene curso y tiene, ¿qué más? Caudal, ¿sí? Este caudal, además, va a presentar un régimen. En épocas lleva mucha agua. A esto se le llama crecida, ¿sí? Crecida. Está, crecida. Pero hay épocas en que lleva menos agua. Se le llama estiaje. Entonces, si ustedes escuchan el estiaje del río, no, que el río estaba en estiaje. Ah, ya, o sea, es la época en que lleva menos agua, ¿sí? Y la época que tiene mucha agua se le llama crecida. A esta variación del caudal se le llama régimen, ¿sí? Se le llama régimen. Entonces hay ríos con régimen regular, por ejemplo, ¿sí? Régimen. Hay ríos que tienen un régimen regular porque llevan mucha agua todo el año, entonces no hay mucha diferencia entre crecida y estiaje, ¿sí? Entonces, entre crecida y estiaje no hay mucha diferencia, entonces el régimen, pues, de este río va a ser regular, ¿no? En cambio, si hay mucha diferencia entre crecida y estiaje, el régimen será, ¿qué? Irregular. Entonces, todo río que tiene naciente, desembocadura, curso, cauce, caudal. El caudal que tiene, régimen. Este régimen puede ser regular o irregular. ¿Sí? Bien. Esos son, digamos, los conceptos básicos que deben de tener en cuenta. ¿Ah? Bien. Hablemos entonces de la primera vertiente, que es la del Pacífico. Está formada por 62 cuencas. El origen del río, primero voy a decir la naciente. La naciente del río es la cordillera occidental de los Andes. La mayoría de ellos nacen en Perú, pero algunos, como el Tumbes y el Sarumía y el Chira, hay 3 ríos que nacen pues en Ecuador, ¿no? Pero después el resto nacen en Perú. El origen de sus ríos es glacio-niveo pluvial, ¿no? O sea, pueden nacer al pie de un glaciar, de un nevado o producto de las lluvias. Sus cuencas son exorreicas, se le llama exorreicas a las que llegan al mar, ¿sí? Pero dice algunos arreicos. ¿Qué significa arreicos? Secas, ¿sí? Quiere decir que estas cuencas, la mayor parte del año, no llegan a desembocar al mar. Hay algunos que son 100% arreicos, como el río Ica, solo en épocas de fenómeno del Niño y de muchas lluvias excepcionalmente llega a desembocar al mar, ¿no? Y otros, pues, arreicos, semiarreicos, ¿no? En la que 9 meses no desembocan en el mar, solo en verano, ¿no? En época de lluvias. El más arreico es el río Ica, acuérdense. El cauce es rocoso, mucho canto rodado, son de corto recorrido, como pueden observar, la cordillera occidental está muy cerca al mar. Recorren los Andes y luego la costa, y el régimen aquí está irregular, ¿no? El periodo de mayor estiaje de estos ríos es en agosto, ¿sí? Agosto, julio, agosto, desde la quincena de julio y todo agosto es la época de más bajo estiaje, ¿no? Algunos inclusive se secan
en este periodo de mayor estiaje, ya cerca a la costa, las aguas se filtran por el manto freático, casi no vemos agua, ¿no? Un hilito, así es el Rímac, un hilito se ve, además que casi todo se queda, pues, en los reservorios para abastecer de agua a la población. Y son torrentosos, ¿no? Porque bajan de la cordillera, pues, digamos, con mucha velocidad sus aguas, son muy erosivos, ¿no? Son muy erosivos, forman cañones profundos donde se han construido centrales hidroeléctricas. ¿Cuáles son los ríos más importantes? Hemos señalado algunos. Tenemos al río Tumbes, ¿no? En la cual se ha desarrollado el proyecto Puyango Tumbes, se llama. Acá le falta Puyango Tumbes. Se ha comido, no ha salido la palabra. Puyango es el nombre que tiene el río en Ecuador. El proyecto se llama Puyango Tumbes. Es un proyecto binacional, ¿sí? Luego tenemos es el único navegable, además, ojo, el río Tumbes es el único navegable que tenemos toda la vertiente. Luego está el río Chira, que es el de mayor crecida anual, ¿sí? Segundo más caudaloso, y el de mayor crecida anual de la vertiente, ¿no? Sus aguas son reguladas en San Lorenzo. Luego en Lambayeque tenemos el río Chancay, ¿no? Sus aguas también son reservadas en tinajones. De ahí el Jetepeque, famoso por su reservorio de Gallito Ciego. El reservorio está en Cajamarca, pero el Jetepeque entra a La Libertad y irriga todos los valles, pues, azucareros del Perú y arroceros, ¿no? Luego está el Santa. El Santa es el más caudaloso, ojo, es el más caudaloso de toda la vertiente. Sus aguas son utilizadas en dos grandes proyectos, Chavimochic y Chinecas. Entonces, tenemos a nuestro río capitalino, nuestro gran río. En realidad son tres los ríos capitalinos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? En el norte, Chillón, sí, Chillón, Rímac, y el otro, ¿quién es? Lurín, ¿no? Lurín. Chillón, Rímac y Lurín son los tres ríos capitalinos. ¿Ah? En el centro, obviamente, está el río Rímac, el de mayor uso poblacional. Sus aguas, como ven, son reguladas en la represa de Yuracmayo. Además, se alimenta artificialmente de una laguna andina que pertenece a la cuenca del Amazonas, que es la laguna de Marca Pomacocha, ¿no? Entonces se ha construido un trasvase parecido al de Choclococha en Ica, igualito así, ¿no? Y entonces agua de la laguna se derivan para incrementar el caudal del Rímac, para poder abastecer a toda la población limeña, ¿no? Igualmente en Ica se ha construido también un trasvase llamado Sistema Choclococha, que es una laguna andina, ¿no? De la cuenca del Amazonas, que abastece de agua a la ciudad. Tenemos al río Majes, la mayor cuenca colectora de toda la vertiente. Una cosa es la más caudalosa, que es la del Santa, y esta es la mayor cuenca colectora en tamaño, en kilómetros cuadrados. Sus aguas son reguladas en la represa de Condoroma. De ahí tenemos al Chili, que pasa por la ciudad de Arequipa. Aquí también se ha construido una represa de Aguada Blanca. Tambo, con la represa de Pasto Grande, y Caplina, que falta aquí en el PPT, que es el más austral, que pasa por la ciudad de Tacna, ¿no? Como ven ustedes, muchos proyectos aquí. ¿Por qué? Porque en la costa, pues, está la mayoría de la población peruana, pero además en los valles costeros se desarrolla, pues, una agricultura de tipo intensiva, ¿no? Entonces, por eso es la necesidad de haber construido grandes reservorios y represas. Pero además, recordemos que los ríos son irregulares. Entonces, hay que guardar el agua. En la época de crecida, se guarda el agua para abastecer todo el año, tanto las áreas agrícolas como la ciudad, porque en época de estiaje, pues casi se seca, ¿no? Entonces, por eso es que esta necesidad de haber construido tantos reservorios y represas a lo largo de toda la cordillera occidental, ¿sí?
Muy bien, dejamos la vertiente del Pacífico y pasamos a la del Amazonas. Esta vertiente tiene 84 cuencas. Sabemos que la vertiente del Amazonas es internacional, ¿no? Nace, ¿dónde nace? A ver, vamos a ver, ¿dónde nace? Acá, ¿sí? Nace, muchos se preguntan, ¿dónde nace el Amazonas? El Amazonas nace en este punto, apunten, en una quebrada conocida como Quebrada de Apacheta, ¿sí? Quebrada de Apacheta, Apacheta, en la cordillera de Chila, al pie del nevado de Quehuiza, ¿no? Nace con el nombre de Quebrada de Apacheta, luego se llama Hornillo, Monigote, etcétera, ¿no? Recibe las aguas de varios ríos, ¿sí? Hasta llamarse, pues, Ucayali, pero en realidad Ucayali se llama desde acá, ¿no? Recién aquí le llamamos Ucayali, porque por acá recibe el nombre de Apurímac, luego recibe el nombre de N, luego Tambo, y recién para nosotros, a partir de aquí es que recién se llama Ucayali, pero en realidad, pues, todo esto, ¿sí? Todo esto es el Ucayali, que se une con el Marañón, y a partir de aquí se llama Amazonas. Pero en realidad el origen del Amazonas está, pues, aquí, acá se descubrió. Después, hace ya muchos años se descubre la naciente del Amazonas, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, ya de este punto, entonces se forma toda una gran vertiente que tiene carácter internacional y la integran 6 países, como cuenca, ¿sí? No como bosque 8, como cuenca 6. La naciente en Perú, las dos nacientes más importantes están aquí en este nudo, que es el nudo de Pasco, y el otro es el nudo de Vilcanota, ¿no? En sus inmediaciones de estos dos nudos. El origen es glacio niveo pluvial lacustre y es una cuenca exorreica porque termina aquí, ¿no? Acá en el Atlántico. El cauce de sus ríos arriba es rocoso, pero abajo ya en la Amazonía, pues estos ríos forman playas, ¿no? Por eso es que es arenoso. Son muy largos su recorrido además, ¿sí? Y primero recorren la cordillera de los Andes para bajar al llano amazónico. Siempre están llevando abundante caudal, por lo tanto el régimen es que regular. Abundante caudal, régimen regular. Sin embargo, arriba, en la parte superior, los ríos son torrentosos, donde forman pongos, ¿sí? Pongos, especie de cañones, pero menos profundos. Y en su curso inferior ya son navegables, volviéndose pues los ríos amazónicos meándricos, formando cochas, ¿se acuerdan? Hemos visto en relieve, cochas, meandros. ¿Cuáles son los ríos más importantes? Los ríos más importantes son, en primer lugar, ¿no? El Ucayali, que es 100% peruano, el Madre de Dios, el Marañón, el Purús, el Yurúa, ¿sí? Y luego ya la intercuenca del Amazonas. ¿Por qué? Porque estas son las 6 grandes unidades que forman la vertiente geográfica del Amazonas en Perú, ¿no? Esta vertiente hidrográfica en el Perú está integrada por 6 unidades hidrográficas y al interior de estas 6 unidades hidrográficas vamos a encontrar 84 cuencas. Correcto, entonces cada unidad hidrográfica tiene una determinada cantidad de cuencas en su interior. En total son 84, entonces agrupadas en 6 unidades. La cuenca de la vertiente del Amazonas y cuenca también a su vez, ¿no? La gran cuenca del Amazonas y vertiente porque desemboca en el Atlántico, en el territorio nacional representa el 74,5%. Casi todo, ¿no? Como pueden observar en el mapa. Pero si hablamos de agua, miren, casi todo, pues. El 97,8, o sea,
quiere decir que el Titicaca y el Pacífico solo representan 2,2%, mientras que la gran cuenca del Amazonas, pues, representa casi la totalidad. Estas 6 unidades, pues, son las siguientes. Voy a empezar con la de Ucayali, que es 100% peruana. Aquí al interior de esta unidad forma parte de esta gran unidad geográfica el Apurímac, el Mantaro, el Tambo, el Urubamba, el Ene, por ejemplo, el Perenep, ¿no? Entre otros ríos, ¿no? Importantes del sur del Perú, ¿no? Sur y centro del Perú. Luego, la otra más grande es la del Marañón, con amarillo. Esta es una cuenca binacional porque la compartimos con Ecuador, ¿no? Aquí de Ecuador llegan Morona, Pastaza, Tigre, Santiago, llegan de Ecuador, ¿sí? Entonces acá tenemos los 4. Y por el otro lado está este de aquí, que es el Guayado, ¿sí? Son los ríos que forman parte, son tributarios y forman parte de esta gran unidad hidrográfica. La otra es la del Madre de Dios, ¿no? Acá, una cuenca rico en oro, lamentablemente hoy día, pues, carambas, convulsionada totalmente, paralizada, ¿no? No llegan los alimentos, las carreteras bloqueadas de Madre de Dios, ¿no? Es una de las cuencas con mayor biodiversidad del planeta, pero lamentablemente como tiene mucho oro, entonces hay mucha minería ilegal, ¿no? En esta parte se ha convertido Madre de Dios debido a la crisis, no de este año, sino ya estamos hablando desde el año 2016, cuando sume Kuczynski, creo, ¿no? De ahí ya viene una crisis total en donde Madre Dios se convirtió en tierra de nadie, ¿no? Donde controlan los mineros ilegales. Y eso en desmedro de nuestra, pues, biodiversidad, ¿no? Entonces acá hay cuencas muy ricas, muy importantes en biodiversidad, como el Manu, el Inambari, en oro, biodiversidad, el Tambopata y Gea, ¿sí? Como repito, ahorita pues es una de las cuencas más dañadas, ¿no? Por la minería ilegal. Luego tenemos la del Purús, ¿no? Acá. Y la del Yurúa, ¿sí? Acá. Estas unidades hidrográficas son muy pequeñas en Perú, pero se convierten en tremendos monstruos, ¿sí? Recibiendo aguas de los ríos brasileños, ¿no? Y ahí ya viene la intercuenca del Amazonas, ¿no? Llamada así porque es la cuenca receptora ya de todas las aguas, ¿no? De todas las aguas. El Putumayo por acá, ¿sí? Entonces, receptora de todas las aguas, ¿sí? Acá hay otro que es el río Yavarí, ¿no? Por acá viene el Nanay, el Napo. Entonces, es la cuenca receptora y que forma la gran vertiente. Recibe las aguas del río Nanay, del río Napo, que ingresan a territorio peruano, el Putumayo, que marca límites con Colombia, pero luego abandona Colombia y Perú para entrar a Brasil y desembocar en territorio brasileño, y el Yavarí, que es frontera con Brasil, ¿no? Entonces, esas son las 6 unidades hidrográficas, pues, del Amazonas, ¿ya? Bien. Y pasemos a la del Titicaca. Acá tenemos 13 cuencas en total, incluido las bolivianas, ¿no? Es una gran unidad hidrográfica. Sus ríos nacen en estas 2 cordilleras, las cuales se unen para formar el llamado nudo de Vilcanota, ¿sí? Nudo de Vilcanota. Su origen los ríos tienen origen glacial pluvial, ¿no? Y es una cuenca endorreica. ¿Qué significa endorreica? Sin salida al mar,
¿no? Los ríos llegan al lago, no tienen salida al mar. El cauce es rocoso, mucho canto rodado, son pequeños de curso, ¿no? En realidad, curso corto, netamente andinos, poco caudal, régimen irregular, ¿no? Al ser de poco caudal, no son navegables, pero sí son torrentosos, ¿no? Torrentosos, bajan con muy fuertes correntía desde las cordilleras de Carabaya, ¿no? Y la Carabaya, perdón, y la cordillera volcánica, ¿sí? ¿Cuáles son los ríos más importantes de esta vertiente? Bien, si comenzamos por reloj, vamos a empezar, a ver, por acá, por este, ¿no? Este es el río Suches. Nace en territorio peruano, marca límites con Bolivia y desemboca en el lago, pero en la parte boliviana, ¿no? Luego está este de acá, que es el Huancané, ¿no? Que nace en la cordillera también de Carabaya, ¿sí? En algunas estribaciones acá de la cordillera de Carabaya, y desemboca en la parte norte, abasteciendo de agua a la ciudad de Huancané. Luego tenemos el más grande, ¿sí? El más grande de todos, que es el Ilave, ¿sí? El Ilave. Perdón, un ratito, me estoy equivocando, el Ramis, ¿sí? Este de aquí, más o menos, miren, todo esto, ¿sí? Es la cuenca más extensa de la vertiente del Titicaca y además es el río más caudaloso, ¿no? El río Ramis es el más caudaloso y es la cuenca más extensa de la vertiente de Titicaca, ¿no? Desemboca muy cerca al Huancané, se observa. Luego tenemos el de mayor uso poblacional, que es el Coata, ¿no? Este es el Coata, abastece de agua a 2 ciudades, a Juliaca y a Puno, ¿sí? Más abajo ya está esta cuenca, que es la cuenca del río Ilave, es la segunda cuenca más ramificada, pero de menor pluviosidad, ¿no? O sea, tiene, sus ríos son muy, muy irregulares y con muy poco caudal, ¿no? Finalmente, la vertiente del Titicaca tiene un río efluente, ¿se acuerdan? Que nacía de él. Entonces nace, ¿no? En esta dirección. Nace del lago, no llega al lago, sino nace del lago y se dirige a Bolivia, desembocando en otro lago que es el lago Popo, ¿sí? Y marca límites. En realidad tenemos dos ríos limítrofes, acuérdense. El Suches y el Desaguadero, ¿no? Este último es efluente, es emisario, efluente y nace del lago Titicaca, ¿ya? Muy bien, hemos terminado todo lo que es ríos. Ahora pasemos al mar peruano. ¿Alguna pregunta sobre ríos? Miss, ¿qué había dicho de Suches y Desaguadero? Marcan límites, límite natural entre Perú y Bolivia. Son limítrofes, son fronteras para que me entiendan mejor, ¿sí? Son fronteras. Acá hay frontera, acá hay frontera. Listo. Y pasemos a nuestro gran mar peruano. Hablar del mar peruano es hablar del mar de Grau. Según nuestra constitución, ¿no? Tiene un área de 626.240 kilómetros. Tiene un ancho de 200 millas, ¿no? Y una profundidad máxima de 6.552. Aquí hay una fosa que la compartimos con Chile, se llama Fosa de Tacna y Arica, ¿no? Cuya profundidad en Perú máxima es de 6.552. Nuestro mar tiene dos regiones, la región norte con un mar tropical y la región central meridional con un mar frío, ¿no? De ahí que es una de las razones
pues, de la riqueza, pues, de nuestro mar, ¿no? El mar tropical, desde la paralelo de la Boca de Capones hasta la península, pues, de Illescas, ¿no? Y desde la península hasta la frontera con Chile, nuestro mar frío, ¿no? De ahí que nuestro mar, pues, presente diversas características, ¿no? En cuanto a la temperatura, obviamente más temperatura en promedio en la zona del mar tropical, la temperatura media, porque máximas ya pues en verano puede llegar hasta 26 grados, ¿no? En época del Niño 28 grados. En promedio, en la media varía entre 20 y 22, con máximas de 26. Luego, en el centro tenemos temperaturas en promedio de 17 y 19 con máximas de 21, ¿sí? Y en el sur 13, 14. O sea, acá obviamente más frío, aquí ya un poquito más y aquí obviamente mucho más temperatura. El color de sus aguas acá en el norte es azul plomizo, ¿no? Azul por las radiaciones azules del sol y plomizo por los nutrientes. Mientras que en el centro sur el color es verde debido a la gran abundancia de fitoplancton, ¿no? Las características, perdón, de nuestro mar, que es muy frío, pero con mucha luz por ser cerca al Ecuador, hace de que el mar peruano pues tenga un color así verdoso, ¿no? Otra de las características es la alta salinidad de sus aguas, ¿no? Debido al fenómeno de afloramiento, ¿no? ¿Qué es el fenómeno de afloramiento? Es el ascenso de aguas profundas ricas en sales hacia la superficie del mar, ¿no? Este afloramiento ocurre en la zona de las bahías principalmente, ¿sí? Donde las aguas son más frías. Ustedes se han ido a La Punta o a Pucusana, ¿no? Donde hay bastante afloramiento. Ancón, donde las aguas son muy frías debido al afloramiento y por eso es que hay más salinidad, ¿sí? ¿Cuáles son las corrientes del mar peruano? Además de las corrientes ascendentes, que son las de afloramiento, les decía, tenemos corrientes pues que van de norte a sur o de sur a norte. Las más importantes superficiales, o sea, muy cerca a la superficie, son dos. Esta de aquí, que es la corriente del Niño. Esta corriente del Niño aparece en verano, nada más. Son a partir de diciembre con el solsticio, la Navidad, por eso le llaman corriente del Niño. Son aguas cálidas que vienen desde el Golfo de Guayaquil, vienen dando la vuelta, ¿sí? Por el Ecuador, ingresan a territorio peruano hasta la península de Illesca normalmente, ¿sí? Entonces ellos elevan la temperatura del mar, por lo tanto también la temperatura del aire, ¿sí? Provocando intensas lluvias, ¿no? Eleva la temperatura, más pluviosidad, ¿sí? Más pluviosidad, acuérdense, en verano, en la estación de verano. Luego tenemos la corriente peruana. Es una corriente que viene desde aguas subantárticas recorriendo Chile, ¿no? Con dirección norte. Esta corriente se presenta como dos ramales en realidad, ¿sí? Dos ramales. La corriente costera pegada al litoral, más fría, ojo, más fría, debido a que está expuesta a los llamados fenómenos de afloramiento que habíamos dicho que hay acá, ¿no? Entonces, con el fenómeno de afloramiento se enfría más. Y luego la que fluye al costado es la oceánica. Esta es menos fría, ¿ya? Menos fría. Sus aguas en realidad son templadas, dice, de la corriente oceánica. Ambas se juntan en invierno. En invierno la corriente peruana cobre mucha fuerza, donde ambos sistemas se unen, ¿no? Entre junio, julio, agosto,
correcto, y septiembre, entre junio y septiembre, la corriente se junta, ¿ya? Entonces, es muy intensa. Muy bien. Y pasemos ahora a lo que es manejo de cuencas. Nosotros hemos estudiado que en el Perú, pues, hay 3 grandes vertientes y cada una de ellas con muchas cuencas. La del Amazonas con 80, ¿y cuántos dijimos? 4 cuencas. La del Titicaca con 13 y la del Pacífico con 62, ¿no? ¿Qué cosa vamos a encontrar al interior de una cuenca hidrográfica? Al interior de una cuenca hidrográfica encontramos 3 principales recursos, sobre todo agua, suelos y bosques, además de otros recursos como minerales, yo les decía, ¿no? Como las cuencas de Madre de Dios, ¿no? Minerales. Por lo que las cuencas se han convertido en lugares preferidos para asentamientos humanos y el desarrollo de sus actividades, ¿no? Agricultura, ganadería, ¿no? Y industria y otras actividades. Uno de los grandes problemas es que las cuencas se han superpoblado, ¿no? Y los recursos vienen siendo depredados de forma irracional. De ahí que surja el concepto de manejo de cuencas como una forma de administrar el territorio para fomentar la integración social y el desarrollo. Entonces, el Perú, así como está dividido políticamente en regiones, también está dividido en cuencas, ¿no? Entonces hay un mapa de cuencas, ¿no? Y entonces cada gobernador regional sabe cuántas cuencas hay en su interior, cuáles son las problemáticas, cuáles que afectan, quiénes operan allí, si hay mineros ilegales o no hay mineros ilegales, si hay actividades forestales, si hay narcotráfico, todo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta forma de gestionar el territorio? El objetivo principal es usar de manera racional y sostenible, pues, los recursos naturales que tienen las cuencas, suelo, bosque y agua, ¿sí? Eso implica, ¿qué cosa? Planificar el desarrollo con una visión integral de la cuenca, tomar medidas para conservar o restituir la cobertura vegetal, estamos hablando de bosque, evitar la contaminación y las actividades que puedan, pues, contaminar el agua, ¿no? Y evitar la desertificación de los suelos, ¿no? Son algunas de las medidas orientadas, relacionadas con manejo de cuenca. Otro gran problema al interior de la cuenca son los riesgos en que se encuentra la población, ya que mucha de la población ha venido, pues, ubicándose en zonas de la cuenca no óptimas para digamos, el poblamiento, ¿no? Como por ejemplo las quebradas, ¿no? Mucha gente habita en las quebradas, vamos a ver luego en las siguientes PPT, cuando veamos clima, y vamos a darnos cuenta que, pues, la gente vive en riesgo, ¿no? Y como la gente vive en riesgo, surge el tema de gestión de riesgo, como una forma de tomar medidas adecuadas para prevenir y mitigar las consecuencias de cualquier desastre natural. En otras palabras, gestión de riesgo es anticiparme al desastre. De esta manera se adopta una serie de medidas como ordenamiento territorial, definición de zonas no habitables, reubicación de viviendas, estabilización de laderas, construcción de presas reguladoras, limpieza y descolmatación del cauce o lecho, entre otras medidas para reducir los riesgos de la población, ya que la población está en riesgo de huaicos, inundaciones, avalanchas, ¿no? Deslizamientos, sismos, por ejemplo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Con esto último. Ninguno me estuvo claro. Todo claro, profesora. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora ya al otro tema, que es climas del Perú, ¿no?
Dos conceptos básicos antes de hablar del clima del Perú que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si abrimos nuestra cortina, ¿cómo está la mañana? Siendo, ¿qué hora? Siendo las 8:39, Lima, yo digo, pues, a ver, Lima, vamos a poner temperatura en Lima. Ajá, siendo las 8:39, la temperatura en Lima es 22 grados. ¿A qué concepto me estoy refiriendo? ¿Al de clima o tiempo? Con lo que yo estoy hablando. Lima tiene una temperatura de 22 grados, siendo las 8:40. Lo que acabo de decir, ¿se relaciona con tiempo atmosférico o con clima? ¿Qué me dicen? ¿Ah? A clima. Con clima. Otro. Claro, ustedes dicen tiempo, lo No, asocian al tiempo, del tiempo de la hora, no, sino concepto de tiempo atmosférico. Lean los dos conceptos, quiero que lean los dos conceptos y luego que lean los dos conceptos me contesten si lo que acabo de decir si es relacionado con clima o tiempo atmosférico. Su compañero es dice, tiempo atmosférico. Es tiempo atmosférico. claro, una vez leyendo nos vamos a dar cuenta que el concepto, ¿sí?, está relacionado con, no con el tiempo obviamente cronológico, sino el tiempo atmosférico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque dice, se indica el estado de la atmósfera en un momento determinado, o sea, ahorita. ¿Por qué? Porque esta temperatura puede variar, ¿no es cierto? Acá, según el CENAMI, a las 14 o a las 13 horas será 26 grados. Tendremos una temperatura de 26, pero ahorita estamos a 22 y va a ir subiendo en el transcurso de la mañana, para luego de nuevo bajar, ¿no?, la temperatura a 23, 22. La más baja a las 4 de la mañana será 21. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el concepto de tiempo. Es el estado de la atmósfera en un momento determinado. Se caracteriza además por su variabilidad, como les dije, ¿no? Máximas, mínimas para el jueves 5 de enero, por ejemplo, ¿no? Bueno, para hoy la mínima ya estamos, mira, ya estamos en 20, ¿qué estamos hoy día? Ya se me fue el día, ya estoy perdiendo la noción del tiempo, 27. Y ya aumentó 2 grados la máxima y ya aumentó 2 grados la mínima. Y en febrero sigue subiendo, porque en febrero es el mes más caluroso para nosotros, ¿no? ¿Y qué es el clima? El clima es el conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. Es el promedio del estado del tiempo. Entonces, nosotros, por ejemplo, registramos estas variaciones hoy día, mañana, toda la semana, todo el mes, todos los meses, todos los años, y a lo largo de 30 años. Ya tengo el promedio de cada año de temperatura. Entonces, yo, con los promedios de todos los años, a lo largo de 30 años, saco la media de esos 30 años. Entonces, la media de Lima en 30 años fue de 18 grados centígrados. Este es un valor importante. La precipitación en 30 años fueron 150 milímetros cúbicos. Ya. Ok. De precipitación. Entonces, con esto y otro elemento de repente humedad, ¿no?, puedo determinar el tipo de clima que tiene Lima. ¿Se dan cuenta? Pero es el definir el tipo de clima de un lugar es ya científico, ¿no? Observaciones a lo largo de 30 años, medir todas las variaciones, sacar promedios, y por lo tanto podemos decir que el clima es el estado promedio de la atmósfera en un lugar determinado por un periodo de 30 años. ¿Sí? Bien. Y justamente yo les decía que se determina por sus elementos, ¿no? O sea, son los elementos los que nos permiten definir el tipo de clima. ¿Y cuáles son los 6 elementos del clima? Insolación, que es la cantidad de energía en forma de radiación. Temperatura, el grado de calor que hay en la atmósfera.
la humedad, cantidad de vapor de agua, precipitación, caída de aguas, lluvia, granizo, nieve, presión, que es el peso del aire que ejerce sobre la superficie, y los vientos, que son las masas de aire que se desplazan, ¿no? Entonces, y cada uno de estos elementos es medible, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos se puede medir. Este es el heliógrafo, el termómetro, el higrómetro, el pluviómetro, el barómetro y el anemómetro y la veleta, ¿no? Acá tiene los dos, dirección y velocidad. Entonces, y son medibles. Por lo tanto, como son medibles, son promediables. ¿Correcto? Y tenemos factores. ¿Qué son los factores? Son los modificadores. El Perú se ubica, ya le robé a Chile ya, más o menos por ahí. El Perú se ubica en zona tropical, zona de baja latitud, en zona tórrida, ¿cierto? De ahí que le corresponda pues un clima tropical, por su proximidad al Ecuador y ubicado en zona tórrida. Es un lugar de baja latitud, ¿no? De baja latitud, entre 0 grados 1 minuto, acá 1 minuto, y 18. O sea, en plena zona tórrida. Entonces, al Perú le correspondería en todo el territorio nacional un clima tropical. Sin embargo, el clima tropical lo encontramos en la mayor parte del territorio peruano, ¿sí? Que es la selva. Pero además de este mar tropical, tenemos una gran variedad de climas. Y eso se debe entonces a otros factores. Además del de la latitud, su ubicación latitudinal, hay otros factores. ¿Y cuáles son? Uno es la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes actúa como barrera de los vientos alisios que vienen del sureste al noroeste. Estos vientos chocan con la cordillera y van descargando en su avance toda el agua que contiene en forma de lluvias. Pero cuando llegan a la costa ya llegan secos, porque la cordillera se ha encargado de que estos descarguen toda su humedad en este lado oriental del territorio peruano. Entonces tenemos un lado húmedo con bastante lluvia y por el otro lado con escasas lluvias, ¿no? ¿Qué más? Modifica la temperatura, humedad. Lo que pasa es que al ser una cordillera genera la existencia de pisos altitudinales y la altitud hace que la temperatura modifique. Por ejemplo, acá hay más temperatura, abajo hay más humedad. Y conforme vamos subiendo, la temperatura y la humedad van disminuyendo, ¿sí? Hasta caer a 0 grados, ¿no? Por debajo de los 0 grados y un aire extremadamente seco, cero humedad y temperaturas bajas, ¿no? Entonces, eso hace que existan pues varios tipos de clima, ¿no? Desde cálidos hasta pues gélidos, ¿ya? Eso es por una parte la cordillera. Luego tenemos las corrientes. Ya le hemos dicho, tenemos dos corrientes, una cálida que eleva la temperatura y la pluviosidad y otra fría que disminuye la temperatura y disminuye la pluviosidad al revés, ¿no? Generando un fenómeno llamado de inversión térmica, que es la corriente peruana. ¿Qué es la inversión térmica? Normalmente acá arriba hay menos temperatura, perdón, no van a creer que es dentro del continente, ¿sí? Por lo general, en las partes más altas hemos dicho menos temperatura y en las partes más bajas más temperatura. Esto es lo correcto, ¿no? Conforme vamos subiendo. Pero en la costa se forma un techo de nubes llamadas estratos que impiden el libre paso de los rayos solares. Resulta entonces que abajo tenemos menos temperatura y arriba más temperatura que abajo. Por acá tenemos 24 y por acá tenemos 18 promedio. A esto se le llama, ¿qué cosa? Inversión, acuérdense, térmica. Por lo tanto, la corriente peruana es el factor decisivo de la inversión térmica que ocurre
en la costa central y sur. Entonces nosotros no tendríamos un clima subtropical, sino tropical, si no fuera por la corriente de Humboldt, ¿ya? Que enfría el aire. Muy bien, pero además de estas dos corrientes, tenemos vientos, un sistema de vientos, y tenemos dos vientos fríos, que son además descendentes, ¿sí? Descienden de arriba, fríos, van descendiendo. Estos son los anticiclones del Pacífico y del sur. Estos, repito, son fríos y cobran mucha fuerza en invierno, ¿correcto? Enfriando los vientos alisios. Sí, que vienen los vientos alisios. Estos vientos alisios, ojo, tenemos que tener en cuenta que tienen esta dirección, ¿sí? Entonces, estos vientos en invierno, el anticiclón se encarga de enfriar aquí en el Pacífico y también en el Atlántico. Y estos alisios llegan fríos, ¿sí? Enfriando el aire tanto de la costa como de la selva, cuando llegan a Perú, ¿sí? Entonces, intensifican la garúa de la costa central y sur, enfrían el aire, intensifican garúas y provocan friaje que también se manifiesta con garúas intensas, ¿ah? La selva se convierte en una lima de invierno, así más o menos para que me entiendan, ¿no? Con garúas y más garúa todavía, garúas más intensas, vientos muy fuertes y temperaturas bajas. Y tenemos el anticiclón, que es este de aquí. Este viento es al revés, los ciclónicos son ascendentes, para arriba. Y además ascienden cargados de mucha humedad de los ríos de la selva, ¿sí? Estos provocan intensas lluvias torrenciales, ¿sí? Son los responsables de las lluvias torrenciales que ocurren en la selva peruana. El ciclón ecuatorial en verano se coloca por debajo del Ecuador, ¿sí? Se coloca, no, porque en julio se coloca arriba, ¿sí? Acá arriba, pero en febrero se coloca acá abajo, va bajando y se llega a colocar en territorio peruano, brasileño, entonces intensifica pues las lluvias, ¿sí? Tanto en la costa norte como en la selva peruana. Muy bien. Entonces, tenemos muchos factores, como pueden observar, que provocan la variabilidad, pues, de nuestro territorio. Y así, pues, nuestro territorio tiene varios climas. Esta clasificación que ya te voy a presentar es basada en la de Köppen. En la de Köppen. ¿Ah? Köppen solamente toma dos criterios, solamente dos criterios. Temperatura y las lluvias. Y con esos dos elementos realiza su clasificación. Porque si yo tomo, por ejemplo, un elemento más, ya más climas me sale en el estudio. Eso ha ocurrido al CENAMI, ¿no? El CENAMI, por ejemplo, tiene una clasificación. Pero yo he visto una clasificación de 25 climas del CENAMI, sí, porque el CENAMI toma 3 variables, que son temperatura, lluvia y humedad. En cambio, la que yo te presento solamente son con 2 variables, ¿sí? De acuerdo a ello, estos son los climas. Basándome en la clasificación de Köppen, pues estos son los dos climas. En la costa tenemos un clima cálido muy seco, árido tropical en la costa norte, bajo la influencia del Niño y su proximidad al Ecuador, pues tiene un clima, pues en la costa norte, cálido muy seco, árido tropical, ¿no? Las lluvias solo son de verano y son traídas por la corriente del Niño. Luego tenemos un clima semicálido muy seco, árido subtropical, bajo la influencia de la corriente peruana y el anticiclón, acuérdense, entonces hay inversión térmica, por lo que solo se producen lloviznas invernales y la temperatura promedio es de 18 grados. ¿Alguna pregunta de estos dos climas?
Ninguno, mi todo claro. Muy bien, entonces continuamos y pasamos a los climas de la sierra. A ver. Y tenemos en la sierra, yo les decía los famosos pisos altitudinales, ¿no? Que la región andina provoca y eso hace que haya mayor variedad de climas, ¿no? Así pues, entre los 1000 y 3000 tenemos un clima templado subhúmedo que corresponde pues a los valles interandinos, ¿sí? Con temperaturas de 20 grados y lluvias de verano. Luego, entre los 3000 y 4000 ya tenemos un clima frío, que corresponde a los valles más altos, llamados mesoandinos, ¿no? La temperatura ya cae a 12 grados y las precipitaciones se incrementan a 700. Aquí, a partir de los 3500 ya hay heladas, acuérdense, ¿no? Y a partir de los 3600 hay ocurrencia de nevadas, ¿no? Dependiendo de la estación. Luego, entre 4000 y 5000, tenemos un clima frígido, ¿no? La semana pasada, sí, una semana de nevadas. Bastante nieve ha caído en la Sierra Central y Sur del Perú, ¿no? Sobre todo, han sido más intensas a partir, pues, de los 4000. Aquí el clima es frígido, ¿no? Y corresponde a las mesetas o altiplanicies, ¿no? La temperatura ya cae a 6 grados y las precipitaciones son mixtas, cayendo nieve intensa, granizo, nieve, ¿no? Acá también cae granizo, nieve a partir de los 3000 metros sobre el nivel del mar. En Cusco ya cae granizo, por ejemplo, y Cusco tiene 3515, ya cae granizo. Y a partir de los 3600 ya puede caer nieve. Y aquí a partir de ya es fijo, ¿no? Que tenemos bastante nieve, ¿no? A partir de los 4000 con un clima frígido. Y llegamos a tener incluso un clima gélido, ya estoy hablando, ¿no? De altitudes de 5000 hasta 6746, ¿no? Un clima gélido con temperaturas bajo cero. Ya corresponde a las altas cumbres andinas. ¿Alguna pregunta con relación a los climas andinos? Todo claro, profesor. Claro, mis. Seguimos. Ay, me salté. Y pasamos ahora ya a los climas amazónicos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Ya estamos hablando de climas con mayor temperatura. Y tenemos un clima semicálido. En la costa tenemos un clima semicálido, pero muy seco. En cambio, en la selva alta tenemos un clima semicálido, pero muy húmedo, ¿no? Y corresponde, pues, a los valles de la selva alta, ¿no? En donde la temperatura promedio es menor de 22 grados, pero hay una alta humedad atmosférica, ¿sí? Una temperatura promedio, con altas precipitaciones todo el año, ¿no? Fuerte, es la región más lluviosa, la selva alta es la región más lluviosa, acuérdense, la región más lluviosa, la selva alta. En esta clasificación se considera también un clima cálido húmedo, ¿no? Esto ya corresponde a la extensa llanura, la selva baja, ¿no? Comprendida entre 400 y 800. Pero hay una variante, ¿sí? Más o menos esta varía a partir acá. Esto es 12 grados de latitud, ¿ya? Entonces, desde aquí, desde esta zona hasta los 12 grados, tenemos un clima ecuatorial, pero por debajo de los 12 grados tenemos un clima de sabana. O sea, los dos son cálidos, húmedos, pero cálido húmedo ecuatorial y cálido húmedo de sabana tropical. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay? Las temperaturas son muy similares, pero lo que varía fuertemente es la precipitación.
¿no? Ya que en la zona ecuatorial llueve todo el año. Claro, son más intensas en verano, pero en la sabana tropical en agosto no llueve, principalmente. En julio por ahí, una que otra lluvia, pero seco, seco totalmente en agosto, ¿no? Y es lo que más preocupa a los países de Bolivia, Brasil y Perú, puesto que hay incendios forestales, porque la vegetación se seca y la radiación es tan alta que cualquier cosa puede provocar que se prenda la selva, ¿no? Hay algo interesante que deben saber, que es que la, la época de mayor temperatura está aquí, 33 grados a más de octubre a diciembre. La época de mayor temperatura no es el verano, ¿ah? Uno puede creer que es el verano. No, las temperaturas más altas se registran entre octubre y diciembre. ¿Por qué disminuye en verano un poco? Por la nubosidad, ¿no? La gran nubosidad que cubre debido a la alta evaporación de las aguas de los ríos. Y en primavera es donde hay más temperaturas, ¿sí? Muy bien. Y pasamos ahora ya a los fenómenos de origen climático. Bien, estos fenómenos de origen climáticos están asociados a ciertos fenómenos también que ocurren pues, en el territorio nacional. Y en invierno, por ejemplo, en invierno tenemos heladas, friajes, nevadas. Bueno, nevadas les cuento que hay en verano y en invierno, ¿sí? Pero heladas sí y friaje netamente en invierno. Las heladas están asociadas a vientos fríos que bajan de las montañas, ¿sí? Estos vientos bajan por debajo de los 0 grados. Entonces, entendamos el mecanismo. En la sierra, los vientos de día son ascendentes, ¿ya? Pero de noche cambian de dirección y son descendentes. Con la llegada del invierno, obviamente, las altas punas y montañas se enfrían mucho más. Y entonces de noche los vientos que bajan por debajo de los 0 grados, registrando temperaturas, miren, hasta de menos 25 grados. Menos 25 grados en Imata, Arequipa se registró. El año pasado la temperatura más baja fue menos 21, ¿sí? Estos vientos son nocturnos entonces, y en la noche bajan congelando todo a su paso, ¿ya? Ahora, estas heladas pueden ser blancas o negras. Esta, por ejemplo, es blanca, pero hay otras que son negras. Blancas cuando hay suficiente humedad para cristalizar el agua que contienen la puna, pero cuando la puna está extremadamente seca, este viento frío baja seco y quema los cultivos. Quema, por eso le llaman negras. Este fenómeno de helada afecta al centro y sur de la región andina, pues a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Puno, Cusco, desde la Sierra de Lima, ¿ya? La Sierra de Junín y todo el sur son los más afectados con este fenómeno de heladas, sobre todo la Sierra Sur, ¿sí? Se registran las más bajas temperaturas. Y el otro es el friaje. Está asociado con vientos alisios fríos que son enfriados por el anticiclón y que ingresan al territorio peruano, ¿no? Enfriando la Amazonía. Las temperaturas caen a 11 grados durante épocas del friaje. El registro histórico más bajo es de 6 grados en Puerto Maldonado, por ejemplo, el histórico, ¿no? Pero en promedio las temperaturas caen a 11 grados. De ahí tenemos las inundaciones. Estas ocurren en temporada de verano, ¿no? Con la intensificación de las lluvias, ¿sí?
por lo general la región más afectada es la selva, ¿no? En algún punto un río se desborda, pero también la costa ocasionalmente puede sufrir pues inundaciones, ¿no? Debido, sobre todo en épocas de fenómeno del Niño o cuando los cauces de los ríos no han sido muy bien limpiados por los municipios, ¿no? Y en época de crecida se desborda. Y es que la gente echa desmonte, basura, el cauce es ocupado por desechos antrópicos y entonces eso provoca que se desborde con mayor facilidad. El otro es el huaico y está asociado a lo que es riesgo. ¿Se acuerdan? Yo les decía, hay mucha población que habita en la ribera del río o se ha construido su casa en una quebrada, ¿no? Entonces, acá está la quebrada. Entonces, la gente no entiende que no debió construir su casa en una quebrada, porque esta se puede activar en cualquier momento producto de las intensas lluvias y desplazar pues detritos inconsolidados, rocas enormes, bloques de roca, de todo, pues, ¿no? Maleza, todo hacia abajo, provocando sepultamientos. Esto suele ocurrir mucho más, afecta más al lado occidental debido a, digamos, a la gran cantidad de población que habita en estas quebradas. En cambio, en la selva, pues también ocurre, pero no afecta mucho por lo que no hay mucha población, ¿sí? Y tenemos las sequías, ¿no? En el Perú, en las costas y sierras no llueve 9 meses. Por lo tanto, en algún punto del Perú se registra sequías, ¿no? Entonces, tenemos ausencia de lluvias 9 meses en la sierra y en la costa, ¿no? Por lo que las sequías es otro problema debido a la reducción de la precipitación. Y esto se agudiza más cuando no llegan las lluvias, ¿no? Se demoran las lluvias en llegar a la región andina. Los vientos alisios todavía, como estamos en un evento de la Niña, entonces el clima está un poco más frío mundial y los vientos alisios se demoran en traer el agua hacia esta parte, ¿ya? Muy bien. Y hablando de niño y niña, ¿no? Yo he hablado de niña, donde estamos en un periodo frío, ¿no? Estamos todavía, son periodos cíclicos, ¿no? A nivel mundial tenemos dos fenómenos mundiales, uno llamado el niño y el otro la niña, ¿no? Internacionalmente es conocido el niño oscilación del sur, ENOS o ENSO, ENSO en sus siglas en castellano. Entiéndase por oscilación del sur a una variación irregular periódica en los vientos y la temperatura superficial del mar en la sección tropical al oeste del Océano Pacífico, ¿no? Y esta oscilación registra dos periodos, una fase de calentamiento conocido como niño y otra fase de enfriamiento conocido como niña, ¿no? Cuando la corriente de Humboldt y el anticiclón cobran fuerza mayor de lo normal, entramos a un periodo de la niña. Pero cuando las aguas cálidas que incursionan hacia América del Sur cobran mayor fuerza, más de lo normal, pues estamos entrando en un fenómeno del niño. ¿Cuál es el que afecta más? Se dice que es el niño el que afecta más que la niña, ¿no? Y las consecuencias del fenómeno del niño, pues, son numerosas, ¿no? En el caso del mar peruano, el mar se ve afectado debido a que las aguas cálidas provocan que las especies de aguas frías, como nuestras sardinas, anchovetas y merluzas, sobre todo nuestra anchoveta, migre hacia el sur, hacia Chile, o se profundice, ¿no? Con lo que entonces la pesca se ve afectada. Y también las aves guaneras, porque no escasea el alimento, ¿no? El otro es ya climático, ya que aguas cálidas incursionan, calientan el Perú
las aguas del mar peruano y esto hace que se incremente la temperatura del mar rompiendo la inversión térmica, provocando intensas lluvias a lo largo de toda la costa, ¿no? Cultivos como algodón que necesitan seco, una tierra seca, se perjudican, pero el arroz, por ejemplo, que necesita abundante agua, se favorece, ¿no? Pero la mayoría de los cultivos se deteriora, se malogra, ¿no? Con muchas lluvias. Entonces, además, las fuertes lluvias pueden traer huaicos e inundaciones. Ahora, en la costa, pero así como llueve en la costa, en la selva y en la sierra disminuyen las precipitaciones, todo lo contrario. Y entonces se producen incendios forestales en la selva, mientras que en la sierra hay una intensa pues sequía, ¿no? Entonces hay, digamos, toda una alteración climática. A esto, a todo lo que esto que dice, podemos añadirle pues que al tropicalizarse la costa y haber intensa lluvia, aparece más el dengue, ¿no? El dengue, enfermedades chikungunya, ¿no? Pero sobre todo dengue, ¿ya? Porque, como repito, los climas de la costa se tropicalizan. La niña, que es condiciones más frías, pues produce intensas nevadas en el hemisferio norte, por ejemplo, ¿no? Ahorita que están ellos en invierno. Ahorita has visto en Corea, en Japón, las nevadas intensas. La vez pasada, en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, hubo una intensa nevada en Estados Unidos, ¿no? Que afectó toda la costa oriental de Estados Unidos y ahorita está en el Atlántico y ahora en el Pacífico, en Japón, toda la zona de Japón, Corea, pues se están congelando, ¿no? Pero así como hay aquí también, repito, se está intensificando las nevadas en las zonas altoandinas. Hay sectores que se ven favorecidos, como la pesca, ¿no? En el Perú. Bien. Ahora sí, con esto creo que hemos terminado ya. A ver, geografía. Sí, vamos como yo descansando también mi garganta, vamos a desarrollar, ustedes trabajen ahora, les toca trabajar rapidito, una preguntita, ¿ya? Voy a traer mi agua.
Muy bien, ¿listo? La B, Miss. Ya. B, forman en su mayoría, vertiente del Pacífico, ¿ya? Forman en su mayoría cuencas exorreicas, las vertientes del Pacífico, correcto. En su curso inferior se constituyen meandros, falso, porque los meandros son son los ríos amazónicos. Presentan un periodo de mayor estiaje en invierno, verdadero. Su curso es longitudinal, no, al contrario, es transversal, ¿no? Entonces, muy bien, era la 1 y la 3. Listo, a ver las claves porque vamos ya, cívica, ahí está, listo, B y D. Muy bien, voy a dejar de compartir un minutito. Ay, Dios santo, ¿dónde estás? A ver cómo estamos. Listo. Ok. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, vamos a hablar entonces la organización. Vamos a continuar viendo cómo se organiza, cómo participa la población y luego vamos a hablar ya de los problemas de convivencia democrática, ¿ya? Bien, nosotros la semana pasada habíamos señalado de que los ciudadanos tenemos derechos de participación ciudadana, ¿no? En revocatoria, referéndum, elecciones, pero también hay otras formas en las cuales los ciudadanos podemos participar. Y estas otras formas pues son a través de las organizaciones de sociedad civil y las organizaciones sociales, ¿no? Si hablamos de organizaciones de sociedad civil, son aquellas que, digamos, forman parte, la sociedad forma parte, la sociedad civil forma parte y que se organizan con fines altruistas, ¿no? Por eso que se dice que son de naturaleza altruista. Y que se organizan para buscar el bienestar común. Estas organizaciones pueden ser de ámbito local, puede ser nacional o internacional, ¿no? Entonces, en el Perú existen muchas organizaciones de este tipo, ¿ya? Y la mayoría de ellas pertenece a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la cual ya lo integra más de 80 organizaciones ¿no? De la sociedad civil, ¿ya? Entonces, la más grande es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a más de 80 de estas organizaciones que forman los mismos ciudadanos. La otra es Proética, ¿no? Que también tiene carácter además internacional. La otra forma son las organizaciones sociales, ¿no? En donde las personas naturales y jurídicas también se juntan con fines altruistas, sin fines de lucro, pero para fines específicos, ¿no? Por ejemplo, persiguen la defensa de los derechos humanos o colectivos o beneficiar con sus acciones a la comunidad. Este tipo de organizaciones puede ser, por ejemplo, la organización de vecinos, en donde ellos se organizan formando asociación de pobladores o de viviendas, ¿no? Esto de pobladores básicamente hay en asentamientos humanos, ¿no? De viviendas
para conseguir sus títulos de propiedad, conseguir una vivienda o propietarios para conseguir sus títulos, comités de vecinales, comités cívicos. Las otras son las organizaciones sociales de base, ¿no? Como los clubes de madres, vaso de leche, comedores populares, cocinas familiares, centros maternos infantiles, etc., ¿no? Esto siempre tenemos pues, en los distritos más populosos, ¿no? Y tenemos también otro tipo de organizaciones sociales como las asociaciones juveniles, ¿no? Como las asociaciones de tipo cultural o deportivas, ¿no? Entonces las personas, digamos, formamos parte integrantes eh, de estas organizaciones sociales, ¿no? Algunas no, otras sí, ¿no? Y otras inclusive se comprometen mucho más y lideran estos tipos de organizaciones. En democracia es necesario que la población entonces no solamente participe en la vida política, sino también participe en la vida social, ¿no? En beneficio de su colectividad. Pero hay otra forma de formar también, de formar parte, de hacer vida democrática, y es, como les decía, en el ámbito político. Así pues, los ciudadanos no pueden formar asociaciones con fines políticos, que son los partidos o los movimientos. Estas organizaciones son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas, quiere decir que tienen RUC, de derecho privado, cuyo objeto es participar por medios lícitos en los asuntos públicos del país. Entonces, hay ciudadanos que se organizan y deciden formar un movimiento, un partido, para participar directamente en los asuntos públicos del país. Los partidos políticos pueden participar en los 3 niveles de elección: nacional, que estamos hablando presidencial y congresal; regional, gobierno regional; local, elecciones municipales, ¿no? En cambio, los movimientos políticos solo son organizaciones políticas de ámbito regional, o sea, participan en las elecciones a gobernadores, y locales, ¿no? Municipalidades, distritales y provinciales. Pero no basta con ya formar mi partido, tener mi estatuto, ¿no? Tener mis integrantes, sino que yo tengo que, para tener vida política, tengo que registrarme en el Jurado Nacional de Elecciones, en el registro de organizaciones políticas, que está a su cargo del jurado, ¿no? Y cumplir con todos los requisitos de ley, ¿no? Establecidos. Es el jurado que te otorga la inscripción. Sin la inscripción del jurado no puedes entonces participar en ninguno de estos procesos. Uno de los requisitos, correcto, que la ley exige a todos los partidos y organizaciones políticas es que al interior de su estructura existe una democracia interna. Esto quiere decir que todas las autoridades del partido y candidatos deben ser elegidos a través de elecciones, que además son supervisadas por los entes electorales. Además, deben de cumplir ciertas cuotas electorales. El principal logro ha sido ¿no? La aprobación de que en las listas estén integradas por 50% hombres y mujeres, los cuales además tienen que ser de forma alternada, ¿no? Entonces, si el número 1 es hombre, el segundo es mujer y así, ¿no? Esto se aplica para todos los procesos electorales. También se ha aprobado que en la lista de los consejeros regionales y regidores, el 20% de la lista de regidores deben ser ciudadanos jóvenes menores de 30. Y en los departamentos donde haya una buena cantidad, exista una buena cantidad de pobladores indígenas, originarios, pues las listas deben de ser integradas también por ellos en una equivalencia del 15% de la lista, ¿no? Y entonces
Esos son, digamos, algunos de los requisitos indispensables que deben de cumplir todo partido o movimiento. Pasemos bueno, sí, se vincula de todas maneras, ¿no? Con democracia, pero ahora que mucho se habla de paz, ¿no? ¿Qué se necesita para que el Perú alcance la paz? Porque hay marchas, queremos paz, está bien, queremos paz, cierto, pero ¿qué debemos hacer para alcanzar la paz? Que no basta con marchar que quiero paz, quiero trabajar, quiero paz, quiero trabajar, pero no hacemos nada, ¿no? Entonces, ni las autoridades hacen nada, ni la población tampoco no hace mucho para alcanzar la paz. Para alcanzar una convivencia democrática, según la ONU, perdón, es necesario que en los países se cultive una cultura de paz. Entendido como cultura de paz a un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia. A la hora de leer, digo, qué lejos estamos, ¿no? Se ha ido deteriorando nuestra convivencia en el Perú, ¿no? Producto de la crisis política a la que nos ha llevado los políticos. Acá no me vengan a decir ahora lavarse la mano como Pilato, porque esto no es de ahorita. Esto viene desde la época de Kuczynski, desde que el Congreso Fujimorista digamos, comenzó a querer sacar a los presidentes, ¿no? Entonces nadie se olvida de eso, ¿ya? Ahí comenzó toda esta crisis. Pero si analizamos mucho más antes, viene la crisis producto de la corrupción, ¿no? Según la ONU, para que exista una cultura de paz, miren, se necesita en primer lugar que en un país se promueva la democracia y el respeto de los derechos humanos. Pero para ello hay que eliminar todo tipo de discriminación. Y estamos lejos porque somos un país contrarracista y discriminatorio. Promover el desarrollo económico. Desarrollo, no solamente crecimiento. Erradicar la pobreza. Eso qué difícil. Erradicar la pobreza y desigualdades. Tenemos con un 35% de extrema pobreza la población peruana, con un 35% de extrema pobreza, ¿no? Y ni hablar de las desigualdades. Y lo que falta ahorita, solucionar las controversias a través del diálogo. Así, parece lejos, ¿no? Y justamente, ¿cuáles son los principales problemas? Uno de los grandes problemas justamente que impide una cultura de paz y una convivencia democrática armónica es que en el Perú hay mucha discriminación. Somos un país muy discriminatorio. Y ¿qué es discriminación? Dice acá bien claro, es un trato diferenciado o desigual sin justificación que se ejerce no solamente a una persona, sino a todo un grupo, ocasionando menoscabo al ejercicio del goce de sus derechos individuales y colectivos. Dicho trato no justificados, pues se sustenta en motivos prohibidos como discriminación social, étnica, laboral, religiosa, ideológica, por su nacionalidad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, etcétera, ¿no? Lamentablemente, acá en el Perú, los de la izquierda le echan la culpa a los de la derecha y los de la derecha le echan la culpa a los de izquierda. Estamos mal. Y ni hablar, el otro gran problema es la corrupción, que viene pues desde, años atrás, ¿no? ¿Qué es la corrupción? Es el mal uso del poder público. ¿Cuál ha sido el gobierno más corrupto en la historia reciente de los 30 años, historia del Perú? Pues el gobierno de Fujimori, ¿no? Que convirtió al Estado peruano pues en una cleptocracia, ¿no?
Todito el sistema se corrompió, todo. Militares, poderes del Estado, órganos autónomos, todo estaba corrupto, ¿no? Entonces, la corrupción viene desde la época. Entra Toledo, corrupto. Entra Alan García, corrupto. Entra Ollanta, corrupto. Entra Kuczynski, también denunciado por corrupción. Vizcarra, denunciado por corrupción. El único que se salvó es Sagasti. Y de ahí Castillo, también investigado por corrupción. O sea, estamos mal, ¿sí? Y solamente eso es a nivel de presidente, pero la mayor corrupción está en todos los organismos del Estado. Todos los organismos del Estado. Alcaldes, gobernadores regionales, presos, denunciados, ¿no? Entonces, es el mal, el peor mal que nos atañe, ¿sí? Para obtener ventajas, dice, el uso del poder público para, mal uso del poder público para obtener ventajas, beneficios indebidos. ¿Cuáles son los casos de corrupción más, digamos, sonados en el Perú, ¿no? Y en la Defensoría señala como los más comunes. Tenemos el cohecho, conocido en el barrio, en el lenguaje popular como la coima, ¿no? El cómo es, ¿sí? En un cohecho, soborno, pues siempre, bueno, y en todo acto de corrupción hay siempre alguien pasivo y activo, ¿no? El, el que incurre en cohecho activo es aquel que da, ofrece, da o promete a un funcionario servidor donativo, proima, ventaja, coima, ¿sí? Ofrece la coima, da la coima, promete. Pero a veces no ofrece, pero sí la da, ¿correcto? Y a veces no la da, pero sí promete. No importa, no tienen que darse los tres juntos, ¿correcto? Lo cierto es que el activo es el que da la coima al pasivo, ofrece la coima al pasivo o promete, ¿correcto? Pero a veces, como repito, no ofrece ni promete, da. Pero ¿quién le pidió? ¿Se la pidió quién? El pasivo. Dice, persona que incurre en este delito es el funcionario servidor que acepta, recibe o solicita. A veces no solicita, pero sí recibe o acepta o también solicita al activo. También aquí no necesariamente tiene que darse las tres cosas, ¿ya? El acto de corrupción puede partir del pasivo o puede partir del activo. Lo cierto es que el que entrega la coima es el activo y el que la recibe es el pasivo. Así de fácil, ¿ya? No importa de quién nació la iniciativa, ¿ya? El activo es el que da y el pasivo es el quien la recibe, ¿ya? Entonces, un ejemplo común, bueno, el policía que recibe del chofer del micro plata para que no le pongan la multa del carro. Listo, ahí está. El juez que recibe plata para emitir su fallo, ¿sí? ¿De quién? De un litigante. Luego está el peculado. Está relacionado con aquel funcionario que se queda con la plata o los bienes de que le han dado en razón de su cargo, porque a los directores de todos los colegios del Perú públicos, el Estado les da una plata, ¿ya? Les da 30.000, 22.000, dependiendo. Oiga, esto es para, por ejemplo, comprar computadoras, ¿sí? Pero este señor, en lugar de comprar computadoras, o compró, pues, de los 20.000, gastó 14.000 en computadoras y los otros 6.000 se los metió al bolsillo. ¿Correcto? Eso es peculado. O compró todas las computadoras. Los 20.000 lo gastó en computadoras. Llegó a comprar, supongamos, 10 computadoras a 2.000 soles cada uno. Pero de las 10 solo llegaron 8 al colegio. Las otras 2 se desaparecieron. Eso es peculado también. O sea, puedo quedarme con el bien, con el dinero, parte del dinero o parte de los bienes. Y es peculado. Colusión viene de coludirse, ponerse de acuerdo. Y es cuando el funcionario o servidor público
se colude, pues, se colude con el contratista, con el proveedor o el arrendador, con el propósito de obtener beneficios ilícitos, perjudicando al Estado y a todos los más pobres del Perú, ¿no? Con concursos amañados. Por ejemplo, vamos a licitar la construcción de la piscina municipal. Ya. Lo licitan, pero ya antes de licitar ya se ha coludido con uno de los contratistas. Ya, ¿sabes qué? A ti te voy a dar la buena pro de la piscina para que la construyas, pero ¿cómo es? Pues, ¿no? Ya, mira, voy a dar 30.000, ya, si me das la licitación. No, muy poquito, dame 50.000. Ok, listo, quedamos. Entonces, ya, concursan a la licitación, pero esa licitación los demás por las puras ya postulan, porque ya esa licitación antes de ya tiene dueño. Eso es colusión, y así hacía Odebrecht, ¿no? Odebrecht hacía así para conseguirse todas las buenas pro de las grandes obras, pues, ¿no? El oleoducto, el metro en Lima, metro en línea 1, línea 2, o proyecto Majes, proyecto Olmos, o sea, los más grandes del Perú se conseguía Odebrecht de esa manera, ¿no? Y justamente Odebrecht es el que corrompió a todos los presidentes. Y ministros, ¿no? Grandes, porque Kuczynski, por ejemplo, lo que se le acusa es no cuando fue presidente, sino cuando fue, creo, primer ministro o ministro de Economía, creo, ¿sí? Malversación de fondos, por lo general se lo confunde con este caso, ¿sí? Hay que tener cuidado, puesto que también, si lo lees, dice que es el servidor público incurre en delito cuando da dinero o da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente a aquella a la que estaba destinado. Y tú lees esto cuando el funcionario se apropia, utiliza en cualquier momento para sí o para otro dinero o bienes que le hayan confiado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que se queda el dinero, de aquí se lo quedó él o para la amante, supongamos. En cambio, aquí le dijeron que era para computadora, correcto, le dieron los 20.000. Pero él, en vez de comprar computadoras, arregló los baños, ¿ya? Entonces, pero esto está bien, pues, arregló los baños en el mismo colegio. No, señor, a usted se le dijimos que ese dinero no era para el baño, era para las computadoras. Acá dice, está destinado a computadora, usted tiene que comprar computadora, no puede arreglar el baño. ¿Me entiende? Entonces, afectando el servicio o función encomendada, ¿no? Porque los niños necesitaban computadoras. ¿Se dan cuenta? Eso es malversación. Él no se lo agarró para sí ni para un familiar, correcto, sino lo utilizó en el mismo colegio, pero para otra cosa. Y eso no se puede en el Estado. Si es para A, no para Z. ¿Sí? El otro es el cobro indebido, ¿no? Cuando, por ejemplo, un director cobra matrícula, cuando está prohibido. Por eso ese cobro indebido. No cobra matrícula cuando la matrícula está prohibida. Y tráfico de influencia es cuando una persona intercede en forma real o simulada ante una autoridad pública para obtener beneficio en un trámite administrativo o judicial a cambio de dinero o ventaja, ¿no? Entonces es como un intermediario, ¿no? Como un intermediario. Entonces viene y le dice, oye, ¿sabes qué? El gobierno, en La Victoria, van a licitar a B, ¿no? Este es B. A se comunica con B. Le dice, oye, van a licitar una obra para un comedor, van a construir un comedor y estoy interesado, pues, en esa buena pro. Entonces B intercede en A, en C, ¿correcto? Este es el que está cometiendo un delito de tráfico de influencia, ¿correcto? Entonces, en este caso, el juez Sinostroza, por ejemplo, todo el mundo lo llamaba el juez Sinostroza. Lo más
escandaloso y repugnante, porque no hay otro término que utilizar, fue cuando este señor intervino para que a un violador lo libere un juez. Imagínense. Muy bien. El otro gran problema es la delincuencia, por Dios, eso sí nos sostiene ahogados, ¿no? ¿Y cuántos tipos de delincuencia pues hay? Puede ser ocasionado por una persona o un grupo organizado, ¿no? El Código Penal establece diferentes tipos de delitos penales, ¿no? Hay actos delincuenciales contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la libertad, la dignidad humana, contra los derechos intelectuales, hay que preguntarle a Acuña, derechos tributarios, a ver, aquellos que doble factura, bueno, ahora ya con las facturas digitales ya espero que ya no haya evasión tributaria. Contra la tranquilidad pública, a ver, esos que protestan de forma violenta, contra el patrimonio, delitos ambientales, mineros ilegales, contra la seguridad vial, aquel que maneja ebrio, por ejemplo, contra la familia, aquel que no paga las pensiones, delito de lesa humanidad, a ver, preguntarle a Dina por los 50 muertos, contra la fe pública, aquel que falsifica documentos, aquel que difama contra el honor, aquel que daña nuestro patrimonio, hace pintas, ¿no? Contra los poderes del Estado, aquel que comete delitos de sedición, rebelión, y contra el Estado y defensa nacional, espionaje, ¿no? Son algunos, pues, de estos casos de delitos delincuenciales que están, pues, establecidos, ¿no? En nuestra legislación, en nuestro Código Penal, ¿sí? Ante toda esta situación, ¿cómo podemos solucionar los conflictos? Ahora que estamos en conflicto, hablan de diálogo, ¿no? Pues hay 3 mecanismos para solucionar los conflictos. El primero y más efectivo tiene que ser la negociación, porque es un trato directo entre las partes involucradas en el conflicto, ¿sí? Entonces, lo que se sugiere siempre es una negociación entre las 2 partes implicadas, ¿sí? En una mesa de negociación. Pero cuando la negociación fracasa, tenemos la mediación. Y aquí ya interviene un tercero, por ejemplo, la iglesia, ¿no? ¿Por qué la iglesia está muda, la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué la iglesia no interviene también, ¿no? Organiza marchas a la paz sin proponer nada concreto. Debería actuar como mediador, ¿no? Para que las partes en este conflicto, que son las comunidades del sur del Perú y el gobierno, los representantes del gobierno se sientan a conversar. El mediador es una persona que facilite el diálogo y que permite que las partes nuevamente se sienten a conversar. No sugiere, no propone alternativas de solución, ¿sí? Puede dar sugerencias, pero no propone, ojo con esto, no propone fórmulas de solución. No puede, ¿ya? Él no puede meter su cuchara, como se dice, para proponer soluciones, ¿ya? La decisión final siempre la van a tener las partes involucradas. Bueno, en los 3 mecanismos. Y tenemos este mecanismo, que es el de la conciliación. Este mecanismo es un mecanismo de solución de conflictos oficial. Está regulado, ojo, por ley. ¿Sí? Por lo tanto, hay una ley de conciliación. La conciliación no es libre, sino está regulada, ¿sí? Porque es reconocida por ley y es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien regula las conciliaciones, ¿no? Para una conciliación yo tengo que ir a un centro de conciliación, ya sea gratuito o privado, autorizado por el MINJUS, ¿sí? Porque estos tienen que estar autorizados por el MINJUS. Quien actúa de conciliador es una persona autorizada, entonces, por el MINJUS, capacitada, y desarrolla sus funciones de manera neutral. También es un facilitador del diálogo, es cierto, ¿sí? Pero puede proponer alternativas de solución a los litigantes, ¿no? A los conciliantes.
y emite un acta, ¿sí? Al final de la conciliación. Esta acta tiene valor legal. Por lo tanto, su incumplimiento puede devenir en un juicio, ¿sí? Toda acta de conciliación tiene valor legal. En cambio, el de la negociación y mediación tienen valor ético, pero no legal, ¿sí? No legal. ¿Qué se puede conciliar? Entre ellos, por ejemplo, desalojo, pago de deuda, indemnización, pago de arrendamiento, problemas vecinales, pensión de alimentos, régimen de visitas. No se puede conciliar procesos cautelares porque estos están en el Poder Judicial. Las garantías también se ven en Poder Judicial y violencia familiar también se ve en el Poder Judicial, pero además es un delito penal. Por lo tanto, no se puede conciliar estas materias, ¿no? Obviamente, la mayor ventaja que tiene una conciliación es que disminuye el tiempo y costos, entre otros, puesto que más vale una buena conciliación que un largo juicio. Finalmente, uno de los grandes problemas en el Perú que hoy tenemos y que también venimos arrastrando desde hace mucho tiempo es la generación de violencias, ¿no? La violencia, la mayor violencia en el Perú ocurrió entre 1980 y el año 2000. Este periodo de violencia mayor que ocurrió en el Perú fue ocasionado por dos movimientos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA, ¿no? Esta ola de violencia que duró pues 20 años, se inició en Ayacucho y se extendió a toda la sierra y selva y hasta la costa, ¿no? Con consecuencias económicas enormes, pero sobre todo pérdidas humanas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta ola de violencia generada por Sendero Luminoso y el MRTA? ¿Sí? Esta ola de violencia ocasionó 70,000 víctimas mortales en esos 20 años. El 75% de la población era quechua hablante y más de la mitad eran campesinos. Y estos campesinos siguen en unas condiciones paupérrimas de vida. Por eso es que a veces no los entendemos. ¿Y por qué se han venido hasta Lima? ¿No? O sea, miren desde cuándo viene arrastrando ese problema. Casi el 85% de los muertos vivían en 6 departamentos. Los más pobres, Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín. En el caso de San Martín y Junín, vinculado al narcotráfico bastante, ¿no? Pero además de la violencia generada entre estos años por el MRTA y el Sendero Luminoso, hubieron otras formas en que se manifestó la violencia según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. O sea, además de la violencia terrorista. Y la violencia se manifestó a través del Estado, ¿no? Que no atendió, digamos, la pobreza, ¿no? Y redujo la exclusión, ¿no? Entonces, pobreza y exclusión siguen siendo problemas que seguimos arrastrando. Las brechas económicas entre la población y la desigualdad étnico-cultural seguimos arrastrando. Marginación al no acceder a los servicios educativos. Hemos mejorado bastante con la infraestructura de escuelas, servicios de escuela, pero todavía hay problema, todavía hay analfabetismo. Racismos y actitudes de desprecio, hemos retrocedido. Habíamos avanzado, pero ahora hemos vuelto a retroceder con este problema. Violencia sexual, especialmente contra mujeres. Si bien se ha reducido con la legislación, todavía hay muchos casos de feminicidios. ¿Sí? Para terminar, la Comisión de Reconciliación y Verdad planteó varias, digamos, acciones que deberían urgentes de darse para que esta historia del terrorismo no se vuelva a repetir. Y entre ellos, pues, estaba resarcir
del daño a las víctimas de la violencia política, tanto venida del Estado como de los movimientos terroristas, ¿no? Segundo, iniciar un proceso de reconciliación nacional. Es decir, el Estado debía de firmar un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad peruana y entre los miembros de la sociedad, ¿no? Estamos divididos y lamentablemente urge hoy día nuevamente que surja un gobierno de reconciliación nacional para que se vuelva a firmar un pacto fundacional. Y tenemos, pues, iniciar un conjunto de reformas, ¿no? Que mejoren el equilibrio de poderes entre legislativo y ejecutivo, ¿no? Y que la población recupere la confianza en sus instituciones, ¿no? Tanto de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? O sea que miren, esto es ¿desde cuándo? Siglo pasado, y hay problemas que todavía seguimos, pues, jóvenes, arrastrando, lamentablemente, ¿ya? Muy bien, hemos terminado las claves. ¿Alguna pregunta? Ninguna, Miss, todo claro. Muy bien, hemos terminado. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, profesora, cuídese, buen día. Hasta luego, Cuídate. Miss. Hasta luego.